Ok, bueno, vamos a hablar de la Neisseria gonorrhoeae. Y bueno, para ello primero tenemos que hablar un poco de su historia, para entender pues, en primera su nombre. Básicamente, esta bacteria Neisseria gonorrhoeae fue reconocida en el siglo II por Galeno. Este médico famoso fue el que logró reconocerla, pero se dice que desde antes ya sabían de la existencia de esta bacteria, no como tal, porque pues evidentemente todavía no sabían muchas cosas que hoy se conocen respecto a la microbiología, pero ya podían como saber que existía. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho el propio nombre gonorrhoeae hace referencia a un flujo seminal. Y bueno, esto sucede porque en esta infección, uno de los signos más característicos, pues precisamente va a ser un flujo que se parece mucho al seminal, pero no es un flujo seminal, simplemente se parece. Bueno, para el año de 1879, Albert Neisser logró identificarla y hacer la primera descripción formal. Y bueno, justamente de aquí viene el nombre de Neisseria. Lo que hizo Neisser fue básicamente diferenciarla de la sífilis, entonces logró como, o sea, logró como hacer realmente esa diferencia entre la bacteria que causa sífilis y la que causa gonorrea. Y bueno, esto lo hizo mediante exudados de pacientes con uretritis y con oftalmia neonatal, obviamente en recién nacidos. Bueno, para el año de 1885, Ernest Bohm logró aislarla en un medio de cultivo artificial y por lo tanto, pues esto hizo que su estudio, digamos que fuera mucho más alentado, porque ya estaba aislada. Y bueno, eh, pues como sabemos, la Neisseria gonorrhoeae, como su nombre lo indica, va a ser causante de la gonorrea, que también se le puede llamar blenorragia, purgaciones o también gota militar. Y bueno, también a la Neisseria gonorrhoeae como tal a la bacteria se le puede conocer como gonococo, simplemente. Bueno, vamos ahora con su taxonomía. Respecto a la taxonomía, vamos a darnos cuenta que en dominio pues, pertenece a las bacterias, filum, proteobacteria, clase, beta proteobacteria, orden, Neisseriales, familia, Neisseriaceae y género, Neisseria, teniendo finalmente a la especie que es Neisseria gonorrhoeae. Bueno, otro dato que se me olvidó comentar justamente es que la gonorrea es la segunda enfermedad de transmisión sexual más común, solamente después de la clamidia, y bueno, tiene una mayor prevalencia en personas entre 15 y 24 años de edad. Bueno, ya hablamos de su taxonomía, vamos a hablar ahora de las características. Respecto a las características, vamos a poder decir que van a ser bacterias gram negativas, es decir, que las vamos a encontrar, digamos que pintaditas de color rosa más o menos, y bueno, van a tener evidentemente una doble membrana. Y además también lo que podríamos decir es que van a ser aerobias estrictas, o sea que van a necesitar oxígeno para poder persistir. Ahora, su diámetro va a oscilar entre los 0.6 y un micrómetro como tal. También vamos a ver que se van a disponer en parejas, es decir, en una especie que se conoce como diplococo. El diplococo, pues básicamente son estas dos cositas que están unidas. No quiere decir que sean como tal dos bacterias, simplemente pues así es la forma. Son como, o sea, parecería que son dos, pero no, es una que tiene como que dos cabezas, por así decirlo. Y bueno, en los libros en español generalmente la describen como un grano de café, pero en los libros en inglés está mayormente la descripción de que son una especie de frijoles en forma como de riñón, más o menos, se podría describir. Bueno, también vamos a ver que van a ser oxidasas positivas, van a ser catalases positivas, y bueno, van a generar ácido por la oxidación de glucosa, además de que tenemos que mencionar que van a crecer principalmente en lo que sería el agar chocolate. La temperatura óptima de crecimiento va a estar entre los 35 a los 37 grados centígrados. Eh, una atmósfera de dióxido de carbono al 5% les va a favorecer muchísimo para su crecimiento. Y tenemos que mencionar esto último, que es que no tienen cápsula de carbohidratos, porque, bueno, va a haber otra bacteria que también es Neisseria, que más adelante podríamos hablar, pero eso va a ser una de las principales diferencias. La otra bacteria es la que causaría la meningitis. Y bueno, justamente aquí ya tenemos el esquema de esta bacteria, Neisseria gonorrhoeae. Vamos a encontrar primero que nada en su estructura lo que son los pilis o los pelos. Como ya sabemos, los pilis van a estar constituidos por pilina y además van a presentar diferentes funciones, como podría ser el movimiento, como podría ser la transferencia genética, entre otras cosas más. Incluso la adherencia, que de hecho la adherencia es una de las características que precisamente en esta bacteria más les favorece. Nada más que aquí el movimiento
pues realmente la bacteria como tal se considera que no tiene movimiento, por lo que el pili no cumpliría esta función. Bueno, tenemos también otra estructura que son las porinas, en este caso es la por B o por beta. Esta por B básicamente nos va a expresar antígenos por B1A y por B1B. Y bueno, estas dos estructuras, tanto la pili, bueno, el pili como la porina, van a ser muy variables, entonces van a estar cambiando muchísimo, por lo tanto va a ser muy difícil que sean reconocidas, digamos que adecuadamente por el cuerpo, porque van a tener muchísimos cambios y esto hace que si una persona tiene gonorrea, pueda tener el riesgo de volver a reinfectarse de gonorrea. No va a existir como tal una inmunidad. Bueno, también tenemos estas proteínas que están aquí en color azul, llamadas OPA, o bueno, se llaman como tal proteínas de opacidad, ya que las bacterias que tienen esta proteína, pues en cultivo se van a ver opacas, de ahí viene pues el nombre, y además van a tener una función de señalización intercelular, y además también van a permitir la adhesión de la bacteria a las células del hospedero, y también va a permitir la adhesión entre las mismas bacterias, por lo tanto, pues va a ayudar a la microcolonización. Bueno, también tenemos a esto que son las proteínas RMP, o bueno, su nombre como tal es proteínas de reducción modificable. Estas básicamente van a estimular anticuerpos bloqueantes que interfieran en la actividad bactericida sérica. Y bueno, también se relacionan con lo que sería la formación de poros. Estas RMP más adelante las vamos a retomar. Y finalmente tenemos a las proteínas LOS o proteínas LOS, lipo-oligosacáridos, perdón, siempre he entrado con esa palabra. Y bueno, estas LOS básicamente van a tener una actividad de endotoxina, que más adelante igual retomaremos porque son de gran importancia. Ahora, también podemos decir que esta bacteria le va a encantar lo que sería el hierro. Entonces, bueno, esta bacteria compite con el hospedador humano directamente y bueno, directo con la microbiota por el hierro. Esto lo va a hacer uniendo la transferina de la célula hospedadora, perdón, a lo que serían los receptores de la superficie bacteriana. Entonces, bueno, como sabemos, la transferina va a estar captando hierro y esto va a favorecer finalmente a la bacteria. También la bacteria va a presentar en su superficie lo que serían receptores, bueno, ahí está la transferina, y también va a presentar receptores para lo que sería la hemoglobina y para lo que sería la lactoferrina. Bueno, ahora, ¿cómo es su mecanismo de infección? Este lo vamos a dividir en patogenia y en respuesta inmune. Pues básicamente es un poquito curioso este mecanismo, pero bueno, vamos a comenzar. En cuanto a patogenia, primero tenemos que entender esta adherencia que existe a las células mucosas y bueno, esto va a permitir que la penetren o la atraviesen y se multipliquen formando una especie de microcolonias para que estas bacterias ya en gran cantidad puedan pasar al espacio subepitelial en donde se va a llevar a cabo la infección como tal, propiamente. Ahorita vamos a ver una imagen donde se expresa todo esto, simplemente son consideraciones por si quieren tener algo escrito. Y bueno, hay que recordar entonces que los pili, las porinas, en este caso la por B y la OPA, ayudan a la fijación y a la penetración a las células del hospedador, perdón. Y bueno, en el caso de la proteína LOS, esta va a estimular una respuesta de tipo inflamatoria y liberación del factor de necrosis tumoral o TNF-alfa. Bueno, podríamos pensar que esta respuesta inflamatoria va a ser benéfica para el cuerpo, pero pues realmente nos vamos a dar cuenta que en realidad es algo que a la bacteria le va a favorecer en muchísimas ocasiones. Pero bueno, ahorita vamos a entender el por qué digo esto. Esta inflamación o esta respuesta inflamatoria que se produce es la responsable de los síntomas que se asocian a la gonorrea directamente. Y bueno, también podemos mencionar que esta bacteria va a tener la producción de proteasa IgA1 y esta va a ayudar, perdón, a inhibir a las inmunoglobulinas de este tipo. Por lo tanto, va a ser una especie de camuflaje. Entonces, la bacteria pues va a estar demasiado protegida por las estructuras tanto que produce como que tiene, como serían las proteínas. Bueno, en cuanto a la respuesta inmune, principalmente el IgG3 va a ser este anticuerpo el que se encargue de la respuesta contra la gonorrea. Y bueno, la respuesta humoral va a detectar muy fácilmente anticuerpos séricos frente a pilina, que recordemos que es la proteína por la cual se forman los pilis, también la proteína OPA y la proteína LOS.
Los anticuerpos que van a estar frente a LOS podrían activar el complemento. Como sabemos, el complemento tiene tres vías, la clásica, la alternativa y la de las lectinas. Y bueno, finalmente podría liberar estas vías, lo que sería el componente C5A, el cual, como también sabemos, va a ser una anfilotoxina que va a promover la inflamación. Y bueno, con esto también vamos a tener un fuerte efecto quimioatrayente sobre los neutrófilos. Entonces los neutrófilos van a tener que llegar a ese sitio porque se está pues haciendo esta quimioatracción. Ahora, todo esto que dije, pues lo encontramos resumido en esta imagen, en donde podemos ver a grandes rasgos cómo se da esta adherencia de la Neisseria gonorrhoeae al epitelio urogenital, que pues es todo esto de acá. Como vimos, pues el pili, por ejemplo, le ayuda muchísimo a esta fijación, al igual que la OPA proteína. Y bueno, por aquí podemos ver cómo es que la Neisseria gonorrhoeae va a tratar de competir con la microbiota para tomar los nutrientes que necesita para desarrollar las microcolonias. En este caso vemos ya cómo se está dando este proceso de transitosis en el que la bacteria va a comenzar a atravesar este epitelio para llegar a esto que sería el espacio subepitelial en donde se va a llevar directamente a cabo la infección. Aquí podemos ver cómo ya la estaban esperando algunas células, como podrían ser los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos. Y bueno, aquí viene bajando lo que sería la Neisseria gonorrhoeae. Y pues aquí los macrófagos y las células dendríticas comienzan a captarla. Por ejemplo, aquí vemos los Toll-like receptor y los Not-like receptor, que empiezan a captar pues a lo que sería la bacteria con el fin de fagocitarla. Pero bueno, la bacteria en realidad va a tener otro mecanismo por el cual va a ser muy difícil que se fagocite. Y bueno, en este caso podemos ver aquí, en esta imagen precisamente, cómo están los neutrófilos y cómo es que comienzan a tratar de fagocitar a esta bacteria. ¿Qué es lo que va a suceder? Como ya sabemos en este tipo de respuestas, que bueno, finalmente estamos hablando ya de una inflamación, los neutrófilos, perdón, van a comenzar a liberar pus, pero esta pus pues va a seguir propiciando la transmisión de esta bacteria porque pues va a ser el fluido característico que se puede ver en las personas que presentan una infección por bacteria Neisseria gonorrhoeae. Entonces, bueno, esto realmente le ayuda a la bacteria. Y además, supongamos que en el caso de que trate de fagocitarla, la bacteria va a tener un mecanismo por el cual va a tratar de defenderse. Recordemos que cuando hablamos de PORB, o sea, de la proteína PORB, esta, bueno, creo que no lo comenté, pero la PORB básicamente también va a tener una ayuda porque va a evitar la fusión del fagolisosoma, por lo tanto la fagocitosis no va a poder ser completada. Y bueno, entonces, por lo tanto, pues no va a poder completarse, como les dije, la fagocitosis y no se va a morir la bacteria. Al contrario, de hecho, bueno, si ese mecanismo, digamos que falla y si se forma el fagolisosoma, pues básicamente la bacteria tiene otro mecanismo que puede usar y se debe gracias a que es catalasa positiva. Entonces, en el fagolisosoma, directamente al entrar en contacto con el peróxido de hidrógeno, pues se va a llevar a cabo una reacción de neutralización y por lo tanto la bacteria pues no se va a morir. Entonces, pues no se murió por una y no se murió por otra. Lo que va a suceder es que la bacteria va a comenzar a proliferar aquí dentro del neutrófilo y finalmente cuando pues ya esté completamente lleno va a comenzar a ser liberada, o sea, bueno, pues prácticamente podemos pensar que a explotar el neutrófilo y la bacteria puede entrar al torrente sanguíneo. Cuando la bacteria entra al torrente sanguíneo hablamos de una gonococcemia. Y bueno, esta gonococcemia pues ya va a representar un estado de gravedad para el paciente. La gonococcemia básicamente va a causar lo que sería una sepsis, que va a ser la inflamación en todo el cuerpo, en la que los vasos se van a dilatar, la presión sanguínea va a caer y los órganos no van a estar recibiendo la sangre suficiente para trabajar. Por lo tanto, es algo mortal para la persona. Ok, bueno, ¿cuál es la sintomatología asociada para la infección por la Neisseria gonorrhoeae? Pues bueno, básicamente tenemos que considerar primero que vamos a dividir en hombres y en mujeres, pero bueno, primero vamos a empezar con los hombres. En los hombres va a ser mucho más fácil poder detectar estos signos y síntomas que en las mujeres. Y bueno, el 25% de los hombres va a presentar síntomas mínimos o síntomas leves de 2 a 14 días después de que se infectaron. Y bueno, uno de los síntomas o el síntoma, pues digamos que más, pues más común, va a ser precisamente esto de aquí, que va a ser una secreción uretral purulenta y amarilla. También va a haber una micción dolorosa, podemos ver aquí, es como el principal signo de alarma.
También va a haber estreñimiento y va a haber defecación dolorosa en caso de que haya sido por contacto anal, porque también por ahí pues, puede entrar, básicamente es por contacto sexual. Y bueno, si es por contacto anal, puede haber estos dos signos de aquí, síntomas de aquí, perdón. Bueno, también puede haber exudado purulento faríngeo, que bueno, básicamente se podría ver así. No encontré como tal una imagen que hiciera referencia a ello, pero está esta de aquí, que la verdad se ve como que muy extremo. Y bueno, en el caso de las mujeres, pues vamos a ver lo que sería secreción cervical amarillo verdosa, esa sería la coloración, y más o menos se vería algo así, pero pues va a ser un poco más complicado, mucho más complicado identificar los síntomas en una mujer que en un hombre. Y aproximadamente el 80% de mujeres va a estar presentando síntomas después de los 10 días de haberse infectado. Bueno, también puede acompañarse por lo que serían sangrados. Y bueno, en el caso de los neonatos, como vemos aquí, si la madre tiene esta infección por gonorrea, pues básicamente al pasar por el canal de parto, pues puede transmitírsela a su hijo y por lo tanto vamos a ver esta especie, bueno, esto que estamos viendo aquí, que pues va a ser una infección en la conjuntiva, es decir, una conjuntivitis que se conoce como oftalmia neonatal, que si no se trata a tiempo y adecuadamente va a llegar hasta la ceguera. Bueno, si no se tratan como tal los síntomas, bueno, también en las personas pues ya grandes, no solo en neonatos, puede tener una conjuntivitis al momento de que cualquier tipo de fluido que tenga esta bacteria entre en contacto con el ojo. Bueno, pues aquí se ve más o menos esta imagen en donde se representa esta conjuntivitis por, bueno, se llama conjuntivitis gonocócica. Y si no se tratan estos síntomas como tal, van a causar salpingitis, en general van a causar inflamación, ¿no? También enfermedad pélvica inflamatoria, pueden causar infertilidad, también estarían causando faringitis si el contacto fue orogenital y oftalmia neonatal, como ya habíamos hablado un poquito de esto, que puede llegar hasta la ceguera si no se trata a tiempo. Bueno, en el caso de la gonococcemia, que es cuando ya alcanza como tal a la sangre, pues puede haber fiebre, o bueno, va a haber fiebre, artritis purulenta. Esta artritis básicamente va a provocar muchísimo dolor en las articulaciones, además de hinchazón, perdón, y va a ser una zona un tanto más caliente. También va a haber pústulas, perdón, que estas básicamente van a ser una especie de barritos que le van a salir a la persona en la piel. Y pues ya en un caso mucho más grave puede desarrollarse lo que sería necrosis. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento descrito por esta fuente, que es Lippincott, nos dice que en pacientes sin complicaciones básicamente se va a utilizar una sola dosis de ceftriaxona y bueno, va a ser vía intramuscular, solamente para pacientes sin complicaciones. Recordemos que esta ceftriaxona básicamente es una cefalosporina de tercera generación. Si la persona es alérgica a las cefalosporinas, entonces se va a utilizar esto que es la espectinomicina, que en este caso, bueno, podemos verla aquí, también va a ser por vía intramuscular. Y bueno, en el caso de que tengamos, bueno, que la persona tenga clamidia y gonorrea, pues se puede utilizar la doxiciclina. Ya que, bueno, estas dos infecciones por gonorrea y clamidia, bueno, las infecciones gonorrea y clamidia pueden presentarse juntas, entonces, pues, con esto es algo muy efectivo. En el caso de los neonatos, como veíamos, cuando nacen por el canal del parto y todo esto que pueden tener una afectación directamente a la conjuntiva, pues se puede utilizar lo que sería la eritromicina oftálmica. Esto o eritromicina oftálmica es en los casos de bajo riesgo, pero en los casos donde pues ya está confirmado que la madre tiene gonorrea y que se considera de alto riesgo, se tiene que utilizar la ceftriaxona por vía intramuscular o también intravenosa pues, en una sola dosis. En algunos casos, el neonato puede no presentar como tal este signo como de purulencia, pero pues si se sabe que la mamá tiene gonorrea, pues entonces hay que tener un mayor cuidado y de todos modos tiene que aplicar este tratamiento. Y bueno, pues finalmente eso es lo que compete a esta bacteria Neisseria gonorrhoeae, que bueno, creo que lo más importante siempre es poder identificarla como este diplococo que podemos ver aquí. Y bueno, esto es todo el video por el día de hoy. Shalom.